Acaba de quedar claro que la guerra de Irán no termina solo en el Golfo. El choque más grave podría comenzar justo después y no necesariamente con bombas. Lo que está en juego ahora es la capacidad de reposición de Estados Unidos, la seguridad de Taiwán y la capacidad de China de usar minerales y tecnología como instrumento de presión. En otras palabras, mientras el mundo mira a Hormuz, Pekín observa la posguerra y sostiene una carta estratégica que puede pesar sobre Washington, sobre Taipei y sobre toda la industria de defensa. Hoy, el escenario sigue siendo de guerra y negociación al mismo tiempo. Donald Trump dijo que Irán permitió el paso de 10 petroleros por Hormuz como un gesto de buena voluntad, mientras que Francia ya inició conversaciones para una futura misión de reapertura de la ruta cuando terminen los combates. Pero la pregunta principal no es solo qué pasa en Hormuz. La pregunta más profunda es ¿qué pasa después de que se agoten los arsenales? La respuesta comienza con los metales críticos. Reuters informó que el Pentágono buscó nuevos suministros de 13 minerales estratégicos en la víspera de los ataques a Irán. El mismo análisis señaló que la guerra en Ucrania y ahora los combates en el Golfo están acelerando el consumo de materiales usados en municiones, radares, electrónicos y misiles. Así es como aparece este problema. Cada disparo no solo consume armamento, también consume la base mineral que sostiene la próxima ronda de producción. Aquí es donde China entra con fuerza. Pekín ha estado reforzando el control sobre tierras raras y otros minerales estratégicos. En febrero, la propia Reuters reveló que las autoridades chinas organizarían una gran sesión informativa en Pekín para orientar a las empresas sobre controles de exportación, despacho aduanero y reglas de cumplimiento. Después de eso, los exportadores empezaron a inundar los canales del gobierno chino con dudas urgentes sobre lo que puede o no puede salir del país. Y el punto central es en 2025, China amplió las restricciones y según Reuters, todavía representa más del 90% de las tierras raras procesadas y de los imanes de tierras raras en el mundo. En marzo de 2026, las exportaciones chinas incluso aumentaron un 23% en comparación anual. Pero eso no reduce el riesgo, al contrario, muestra que Pekín controla el ritmo, el volumen y la presión. ¿Por qué eso importa tanto? Porque las tierras raras no son un detalle técnico. Se utilizan en motores, radares, aviones, misiles, baterías, drones y sistemas electrónicos avanzados. Si China endurece las licencias, la fiscalización o la exportación, no solo detiene una fábrica, puede retrasar cadenas enteras, aumentar los costos, reducir el ritmo de reposición militar y crear tensión en el sector civil. Al mismo tiempo, es una presión silenciosa pero pesada, no hace el ruido de un misil, pero puede cambiar el juego con la misma fuerza. El otro lado de esta historia está en Taiwán. Según el gobierno de Estados Unidos, Taiwán concentra más del 60% de los ingresos globales de fundición de chips y más del 90% de la fabricación de los semiconductores más avanzados, y el propio gobierno taiwanés ya advirtió que sería imposible transferir el 40% de la capacidad de la isla a Estados Unidos, porque ese ecosistema se construyó durante décadas y sigue estando arraigado en Taiwán. Eso responde quién está en el centro del problema y dónde está el punto más sensible en el Indo-Pacífico, a pocos kilómetros de la presión china. Si ocurre una crisis seria ahí, el impacto económico puede ser incluso mayor que el choque del petróleo. Por eso la reacción ya comenzó. Japón endureció el tono contra Pekín y vinculó el deterioro de las relaciones a los controles de tierras raras, la presión sobre Taiwán y los riesgos de seguridad. En la misma semana, Tokio y Washington lanzaron una acción conjunta para crear alternativas a la dependencia de China en minerales críticos. Al mismo tiempo, empresas de Australia, Corea del Sur, Vietnam y Estados Unidos aceleran acuerdos para procesar tierras raras fuera de China y producir imanes en territorio estadounidense. El movimiento existe, pero todavía está lejos de resolver el problema a corto plazo. Al final, la lectura es directa. Quien controla el insumo, la refinación y el chip no solo controla el mercado, controla el tiempo, la reposición, el precio y el poder político. La guerra de Irán puede incluso estar acercándose a un desenlace, pero la disputa decisiva ya está apuntando hacia otro frente. Y en ese frente, el as bajo la manga de China no es una flota, es la cadena de suministros